Buenas noches, distinguidos estudiantes y público general. En esta tercera sección del taller de instrumentos para evaluar aprendizajes, vamos a tratar la técnica de la observación como instrumento de evaluación. Entonces vamos a las diapositivas. Bien, entonces es el tema, como les dije, la observación como técnica cuantitativa para evaluar aprendizajes. Pero antes de entrar de lleno con lo que es la observación, creo prudente y beneficioso aclarar un poco más lo referente al continuo para la medición en las ciencias sociales. Entonces veamos lo siguiente. Recordemos rápidamente eh, el basamento filosófico que hicimos en cuanto a la práctica evaluativa como medicionista. Recordemos que eso viene del modelo epistémico del realismo, donde se deriva ese submodelo epistémico que es el empirismo, dar lugar al paradigma educativo positivismo, de donde se expresa la tendencia de evaluación conductista y desemboca en una práctica evaluativa medicionista, donde lo que se hace es mediciones sobre manifestaciones externas de la conducta. Este anclaje es necesario tenerlo siempre presente. Lo que hagamos nosotros en el continuo debe estar anclado a esto. No puedo estar tomando principios de otros paradigmas, sino ceñirme a ese origen, a lo ontológico, a lo lógico, a lo ético y a lo epistémico de lo que son las bases filosóficas. Entonces tenemos en principio ese continuo para construir la escala. En este caso puede ser cualquier contenido, actividad o incluso procedimiento. Eso está referido al tema general, como aparece ahí, para desprender desde el tema general los diferentes contenidos en lo que yo llamo dimensiones. Dimensión 1, dimensión 2, hasta la dimensión n, dependiendo de la forma en que se pueda desglosar o hacer más observable la actividad, el contenido o la temática que se quiera evaluar. A su vez, de las dimensiones se desprenden los indicadores que están asociadas al subcontenido. Pueden ser para cada dimensión, desde el indicador 1, indicador 2 hasta el n, y así sucesivamente para cada una de las dimensiones. Para llegar a lo que son los ítems, que van desde el 1 hasta el ítem n, siguiendo, por supuesto, la asociación con cada uno de su indicador, de su dimensión y del constructo general. Bien, todo esto a partir de esta estructuración, el docente, el evaluador, basado en su experiencia, en su conocimiento, desarrolla esta escala, como lo hice yo acá. Tomé para cada indicador una serie de puntos que van desde el 1 hasta 6 puntos. En total suman 20, porque es la escala que manejamos en el sistema escolar venezolano y básicamente en nuestra universidad. No necesariamente tiene que ser 20 ítems, pueden ser determinada cantidad de ítems. Por eso coloco acá n, y esta es la escala que a su vez, cuando la vemos en su totalidad, esa agrupación de todos estos procesos es el continuo escala con el cual se va a evaluar y se asemeja o es equivalente a esa escala que aparece en los instrumentos de medición mecánica. Por supuesto, no son tan precisos. Recuerden que esto procede de las ciencias naturales y nosotros estamos en el campo de las ciencias sociales. Una vez más le aclaro la duda que tenía Daniel y quizás otros más cuando yo hablaba de la discontinuidad entre las plusvalías. Es decir, los puntos, estos que están acá, no existe una continuidad como puede existir en una cinta métrica, donde puedo llegar yo a submúltiplos muy pequeños. Bien, entonces, para esta primera parte, si hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Yo voy observando el chat y voy aclarando las preguntas. Veamos, no hay ninguna pregunta. Entonces, sigamos. Ahora sí hablemos de lo que es la técnica de la observación como un instrumento para evaluar cuantitativamente los aprendizajes. La imagen es bastante elocuente, ¿no? Cuando dice que una observación cuidadosa permite observar
muchas cosas más de lo que uno a simple vista puede observar. Muchos autores cuando hablan de la observación introducen un ejemplo como en el caso de la película esta de Gorilas en la Nieve, donde Diana Fossey, la actriz principal, solo con una libreta observó el comportamiento de los gorilas. Ni siquiera tenía estructurado instrumentos previos. Ella logró hacer tantas anotaciones que eso condujo a generar una teoría científica. El mismo Piaget, cuando habla de la evolución de los estadios de los niños, y en una parte de ellos dice que cuando el niño aprende a hablar, él luego se comunica, a pesar que pareciera estar comunicándose con sus semejantes, con otros niños, o con sus padres o sus familiares, realmente no lo hace, sino que lo hace hacia su intelecto, hacia su interior, y es lo que él llamó el habla egocéntrica. Y años más tarde Vygotsky dice algo parecido a Piaget, pero no dice que, que el niño aprende a hablar primero, que luego habla consigo mismo y luego con los demás. Dice que no, que el niño aprende a hablar es comunicándose en un entorno social, y que de ahí se deriva esa comunicación interna con él mismo, a lo que él llamó el habla autodirigida. Y para ello hicieron una serie de observaciones. Básicamente, el instrumento para esas investigaciones en esa época fue una observación, pero una observación bien llevada y de forma científica. Entonces, esto sirve de abre boca para hablar de que generalmente hablamos de dos observaciones, la cotidiana y la observación científica. Para que una observación sea científica tiene que ser sistemática, es decir, debe darse a través de unas fases muy bien interconectadas, jerárquicas. Los datos que reporta cualquier observación, si es científica, deben ser replicables. Es decir, puede venir otro evaluador, otro investigador en este caso, para, con esas informaciones en unas situaciones similares, va a obtener datos muy similares. Debe ser verificable, puesto que al publicarse resultados, eh, pares de las personas que hayan hecho la evaluación o la investigación, recuerde que yo asocio siempre la investigación con evaluación porque son procesos muy parecidos. Eso puede ser verificado, la información puede ser codificable y debe estar factible a condiciones técnicas, es decir, se puede determinar la validez y la confiabilidad de un instrumento bien diseñado para hacer observación científica. Pero aclarando un poco más, la parte sistemática consiste en determinar, en principio, el para qué de la observación, es decir, qué objetivo persigo yo con la observación que voy a realizar. Eso debe estar muy claro, muy bien definido, para luego dar respuesta a otra interrogante, que es el qué. ¿Qué voy a observar? Es decir, ¿cuál es el objeto de mi observación? En el caso de lo que de que nos atañe a nosotros, que estamos hablando de evaluación, pues sería evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Debe darse respuesta en el cómo o el con qué. Cuando digo cómo, porque hablo de algún procedimiento en particular que se puede diseñar o alguna estrategia general que se puede seguir, y el con qué, que está referido al instrumento con el cual voy a registrar eh, esa información que voy a tomar. Por eso se refiere al modo o al instrumento. Otra respuesta que debe dar, otra pregunta a la que se le da respuesta es al cuándo, en qué momento. Es importante porque si viene otra persona a hacer una evaluación similar o quiere validar los datos, pues tiene que tomar en cuenta ese momento. Y finalmente, ¿en dónde? Es decir, el sitio donde se va a llevar a cabo esa observación. Si tienen algunas dudas, por favor van colocando las interrogantes en el chat. Bien, hay que clarificar ahora las formas de observar. Cuando uno observa, lo puede hacer sin participar, sin inmiscuirse, sin manipular el objeto observado, o con participación, es decir, participando con el objeto que se va a observar. En función de eso, se puede hablar de tres tipos de observación. La natural es cuando el observador para nada incide en lo que va a observar.
no modifica ningún tipo de estructura, ningún tipo de comportamiento, simplemente es un observador a cierta distancia. Porque también existe la observación estructurada. Por ejemplo, yo quiero observar el comportamiento de los estudiantes en una actividad de campo para ver su desempeño, la aplicación de los conocimientos que han adquirido. Lo puedo hacer sin inmiscuirme con ellos, sin modificar las condiciones del lugar donde se está haciendo la observación, sin modificar su comportamiento. Eso sería en forma natural. Pero si yo quiero intervenir y dictar algunas pautas internas para ese momento en que voy a observar, ya la observación no es natural, sino es estructurada. Y finalmente tenemos la observación de experimento de campo. Es lo que mucha gente que está muy sesgada hacia lo cualitativo considera que se trata de montar estructuras muy cerradas, muy entubadas, muy encasilladas para analizar el comportamiento de las personas. Déjenme decirles que no es así. Cuando se habla de experimento de campo, por ejemplo, yo quiero evaluar el comportamiento de los estudiantes en determinada temática, donde tienen que aplicar a una actividad de campo ese conocimiento, que yo puedo intervenir para un experimento de campo utilizando dos estrategias. Ahí ya estoy interviniendo, indicándole a los estudiantes que se formen grupos y diciéndoles yo la forma en que se van a agrupar, indicándoles los momentos en que ellos van a realizar cualquier actividad. Ya he nombrado tres posibles variables. Entonces diseño un experimento en función de esa intervención mía y prácticamente tengo el control de la forma y cómo se va a organizar sobre todo el fenómeno que yo voy a observar. Esto es muy importante conocerlo. Lo siguiente es, cuando se va a llevar a cabo un proceso de observación, y más para el caso de una evaluación de los aprendizajes, es necesario, es obligatorio tener el código de observación. Es decir, lo que se refiere a qué niveles espero que se haga, a qué niveles espero que sea el comportamiento, sea lo que voy a observar. Acá yo coloqué, para asociarlo con el caso que estamos tratando en educación, yo puedo decir que hay un aprendizaje escaso, podría ser un primer nivel, un segundo nivel, decir que el aprendizaje es justo o suficiente, un tercer nivel, decir que el aprendizaje es ventajoso, y un cuarto nivel, decir que el aprendizaje es óptimo. En este caso, pues lo hago y es necesario hacerlo para ir teniendo una idea de cómo va a quedar estructurada la escala, porque acá tendré que llevar esto a numerales, es decir, asignarle valores numéricos. Ya sé que voy a tener 4 sectores. Igualmente es determinante la medida de la observación. Y lastimosamente, no solo cuando se evalúa, sino cuando se lleva a cabo procesos de investigación científica, muchos se apoyan en la observación, pero no hacen nada de lo que les acabo de explicar, ni siquiera tienen claro por qué van a utilizar la estrategia o la técnica de la observación, y eso conduce a que los resultados pues no tengan la validez del caso y no se consideren científicos. En el caso de la evaluación, si yo no llevo a cabo este proceso, pues no estoy evaluando, ni siquiera estoy midiendo, estoy pseudo evaluando. Sé que repito mucho este término, pero realmente es lo que se hace si no se lleva a cabo todo este proceso. Entonces, la medida de la observación, internacionalmente se ha determinado que si usted va a hacer una observación y va a obtener datos cuantitativos, debe tener en cuenta como medida, primero, la ocurrencia, es decir, lo más sencillo. ¿Ocurre o no ocurre el hecho o el fenómeno que voy a observar? En segundo lugar de medida, tenemos la frecuencia. No basta con decir si ocurre o no, sino con qué frecuencia. Y les adelanto algo. Muchas tesis doctorales en Latinoamérica y en la Comunidad Europea, y que me consta porque he leído varias, el instrumento de medición ha sido una simple lista de cotejos donde dice sí o no ocurre X cosa. Y eso queda solamente al nivel de ocurrencia. Es el nivel más bajo de medida de una observación.
¿Por qué? Porque no basta con la ocurrencia, por lo menos debo decir con qué frecuencia ocurre ese fenómeno que estoy observando, en este caso, lo que le voy a evaluar al estudiante. Como tercer medida está la latencia. Esto está referido más o menos, porque tiene mucho que ver con el conductismo, en el tiempo que transcurre desde que se presenta el estímulo al sujeto que voy a evaluar y la respuesta que da ese sujeto. Es decir, yo puedo formular una interrogante o puedo pedir alguna participación, alguna intervención, y si mido el tiempo que transcurre desde que termino de hacer la interrogante o lo que solicite y cuánto tiempo tarda en responder el estudiante, a ese espacio de tiempo es lo que se le llama latencia. Entonces, ya aparte de la ocurrencia, si ocurre o no, cuántas veces y en qué tiempo respondo, ya va tomando más sentido la medición con la observación. Pero como cuarta medida aparece la duración. Es decir, ya después que empieza a aparecer lo que quiero observar, lo que quiero medir de ese fenómeno, cuánto dura, cuánto permanece, cuánto está vigente el hecho, en este caso, si estoy hablando de aprendizajes, la aplicación que está haciendo del aprendizaje el estudiante. Y por último nivel tenemos la intensidad. Es decir, no es solamente si ocurre, con qué frecuencia, el tiempo de respuesta, la duración, sino la fuerza, la intensidad con que se presenta lo que quiero observar, en este caso lo que quiero evaluar. Y esto tiene un sentido jerárquico desde la ocurrencia hasta la intensidad. Es decir, si yo voy a utilizar como máxima medida la frecuencia, de por sí, implícitamente, también voy a observar la ocurrencia, igual con la latencia, la duración, la intensidad. Pero hay casos en los cuales de repente yo estoy interesado en la intensidad, pero no estoy interesado en la latencia, sino en la frecuencia y la ocurrencia o en la duración. Son pocas cosas o pocas investigaciones, pocos casos de evaluación en que se toma en cuenta la latencia. Les digo esto porque esto es necesario tenerlo presente cuando vamos a diseñar una escala para medir aprendizajes con la técnica de la observación. Les repito que esto es en forma jerárquica. Hay una pregunta, voy a ver si la respondo de una vez. La pregunta la hace David Lozada. Dice, ¿de cierta forma el experimento de campo es también estructurado? Por supuesto que sí, es bastante estructurado. Yo voy a tener control total de las variables. Por ejemplo, yo quiero explicar, ustedes los que están en idiomas, una norma de manejar la parte, no sé, la sintaxis de un grupo de oraciones. Entonces yo puedo diseñar un experimento, por ejemplo, en la forma como ordenan los estudiantes, lo puedo hacer en grupos, en el material que les ofrezca, en la estrategia, yo puedo seleccionar varias estrategias, dos, tres estrategias. Puedo incluso hacerlo en función de las horas del día, en los turnos, en la mañana, en la tarde, en la noche, y monto un experimento con ello. Es decir, lo que persigo con la parte de experimento es ver todas las posibilidades que pueden darse variando esas variables que les mencioné para ver en cuál hay un mejor comportamiento, en cuál hay un mejor aprendizaje. Por supuesto que sí es estructurado. Lo que pasa es que amerita cierta formación en el área de estadística. Adelante. De Daniel. Dice, las observaciones estructuradas y de campo pueden alterar el resultado de lo que se observa. Todas pueden ser alteradas, pero van a ser un poco menos alteradas, pero sí va a incidir en el comportamiento de las personas porque no están funcionando de manera natural. El caso que les puse con la niebla la película esta de los gorilas en la niebla, no sé si la habrán visto, es la principal actriz, Diana Fossey. Ella desde cierta distancia, en principio,
lo que hacía era observar el comportamiento de los gorilas en diferentes actividades cuando comían, cuando estaban divirtiendo, en diferentes horas del día, pero nunca intervino. Cuando intervino ya altera el comportamiento natural, pero ya quiere controlar de alguna manera algún comportamiento porque le interesa medir específicamente ese comportamiento. Entonces, de alguna manera, altera el proceso natural de la observación. Y cuando controla totalmente, todas las alternativas o variables, pues es un experimento de campo. Lastimosamente, los que producen literatura sobre la parte cualitativa, pues se van contra esto directamente, como le decía en la primera clase, van contra el punto negro en la pared blanca. Entonces lo hacen ver de una manera como más bien que como que desprestigia, como que lo que hace es crear un conflicto en el ser humano. Bien, pero seguimos entonces con la presentación. Entonces, fíjense, aquí vamos a hablar ya en forma general. Tenemos un continuo que va referido a la temática, pero que puede ser el asunto, cualquier actividad que yo quiera evaluar, procedimiento que es aprendida y que será evaluada. Ese continuo general de la temática yo debo definir, primero que nada, a qué se refiere, para luego establecer los códigos que voy a considerar, es decir, los niveles en los cuales la voy a considerar. Ahorita más adelante con el ejemplo que voy a colocar lo van a entender mejor. De esto se desprende entonces la medida. Puede hacerlo solo con la ocurrencia, con la frecuencia. Eso queda a libertad del evaluador o del investigador. Para llegar a la parte de los instrumentos. La observación como tal es una técnica, aunque también aparece como instrumentos, pero no todo queda en la vista o en la estructura cognitiva del observador. Tiene que registrar en algo. Tiene que hacer sus anotaciones, ya sean en físico, ya sean digitales. Entonces, entre los instrumentos que más se usan están las escalas de valoración, están las listas de control, las listas de cotejo, los registros de incidencias y cualquier registro en general. Lastimosamente, y yo creo que todos ustedes han sido evaluados con las fulanas escalas de estimación, sobre todo las escalas de Likert o cualquier otro tipo de escala que lo que mide son actitudes. Entonces, yo no puedo medir con una escala de actitud un aprendizaje. Yo no puedo derribar un muro simplemente con una brocha. La brocha es para pintar, no es para derribar un muro. Para eso utilizaría un martillo, una porra, ¿sí? Entonces, eso ocurre, y no solamente en evaluación. Es increíble la manera en que muchas veces en las investigaciones que van desde las especializaciones o las monografías, artículos científicos, hasta las tesis doctorales, donde tienen esta gran falencia de que utilizan las escalas tipo Likert, que es una escala de estimación, para hacer cualquier tipo de medición, y eso es algo errado. Posterior a esto tengo la construcción de la escala, y todo como tal es el continuo. Ese sería el continuo para la observación. Es decir, si usted algún día como docente en un futuro, cuando esté ejerciendo, usted quiere evaluar a sus estudiantes con la observación, tiene que hacer, si lo va a hacer de manera correcta, pues tiene que hacer todo este proceso. Entonces, por eso es que quise, en principio, aclarar lo que es el continuo para la observación. Y esto equivale a lo que yo le vengo diciendo. Como se trata de mediciones que estamos haciendo, pues esto es lo que más podría asemejarse a una escala como la cinta métrica, que es un instrumento utilizado para evaluar dimensiones mecánicas, instrumentales. Entonces veamos el diseño. Si usted va a utilizar la observación como estrategia técnica para evaluar, lo primero que tiene que hacer es operacionalizar el que va a evaluar. Es decir, usted tiene que decir cómo se va a entender lo que va a evaluar, qué va a tomar en cuenta para evaluar, qué manipulaciones, qué procedimientos va a seguir para llevar a cabo esa evaluación. Eso es determinante al inicio.
porque eso me va a abrir el espectro para lo siguiente, que es la sistematicidad. Es decir, tengo que responder qué va a evaluar, cómo o con qué va a evaluar, cuándo va a evaluar y dónde va a evaluar, para seguidamente tener los códigos de la observación, que son los niveles de lo que se va a observar. Seguimos entonces con las medidas de la observación, que van desde la ocurrencia hasta la intensidad. Y eso nos permite lo que acabamos de hacer. Hasta aquí hemos llegado. Eso es para llegar a tener este continuo y esa escala que es la que me va a permitir hacer la medición del caso. Recuerde que estamos eh, en la práctica evaluativa como medición. Luego de eso, es necesario aplicar una prueba piloto con la finalidad de obtener la confiabilidad y la validez. Recuerden que cuando hablamos de confiabilidad es si el instrumento realmente me da seguridad. Es decir, si yo aplico el instrumento en otros grupos de características semejantes al que voy a evaluar, siempre voy a obtener resultados similares. No exactos, pero sí similares. Y la validez se refiere a que esté midiendo lo que realmente quiero medir. Y hay diferentes tipos de validez. Lástima que ustedes todavía no han cursado la asignatura de estadística porque sería más sencillo su comprensión, pero cualquier cosa yo se la puedo aclarar. Una vez que se aplique la prueba piloto y se le determine al instrumento, a la escala que diseñé, su respectiva validez y confiabilidad, pues se realiza la observación. Los resultados se comparan con el patrón, porque recuerden que los principios de la evaluación es que usted, el objeto que está evaluando, busca información de ese objeto, esa información la compara con estándares o patrones para luego emitir un juicio de valor o juicios valorativos que a la postre lo llevan a tomar decisiones. Entonces, si usted ve que en un proceso que usted esté evaluando no hay patrón y no hay comparación, pues simplemente no hay un proceso de evaluación. Puede llegar a ser simplemente, y eso sí lo hace correctamente, un proceso de medición. Por eso, si han leído algunas literaturas sobre evaluación, muchos autores hablan de que la medición es un proceso previo a la evaluación. En el gráfico que ya les expliqué, pues la aplicación de instrumentos es lo que me permite hacer la medición y esa medición, al compararla con los estándares y al emitir los juicios valorativos, el proceso general es lo que se conoce como evaluación. Y posterior a esto, pues, es que se asigna la calificación. Entonces vamos a la realidad. No sé si a usted, me imagino que en sus estudios previos de primaria y bachillerato sí lo hicieron. El docente dice que aplicó la estrategia de observación para evaluar a los estudiantes y vio todo lo que ustedes ven ahí en esa presentación. El docente simplemente hace esto. Dice que hizo la observación y directamente asigna la nota o calificación. Y yo les pregunto, ¿con qué comparó? ¿Dónde está el patrón? Todo está en su mente. Todo está en forma subjetiva. Todo está en su estructura cognitiva. Él es juez, él es acusado, él es jurado, él es todo. Por eso, veamos un ejemplo real que a los estudiantes en particular les debe interesar porque vamos a desglosar la forma en que este taller va a ser evaluado para ustedes. Entonces tenemos acá la evaluación del taller que lo vamos a hacer a través de la técnica de la observación. Entonces, en principio tenemos que definir qué vamos a entender por participación en el taller. Ahí lo pueden leer. Básicamente son las formas o las maneras en que cada uno de los estudiantes va a intervenir durante este taller y finalizado el taller, donde en esa intervención se va a observar y va a valorar cómo las formas en que preguntas, los puntos de vista que asuma el estudiante y los aportes que pueda hacer cada uno de ustedes y que de esta manera quedarán grabados en el chat. Yo imprimo el chat, se los envío a ustedes, cotejamos y asignamos calificación en función de lo que vamos a desarrollar a partir de este momento.
Tenemos ya la definición de lo que se va a entender por participación en el taller. Seguidamente, eso es lo que vamos a evaluar. El que evaluar justamente va a ser esa participación de ustedes como estudiantes en este taller. La respuesta con el cómo o con qué evaluar, que se refiere a la metodología o método que vamos a seguir o la instrumentación que vamos a aplicar para valorar su presencia, pues va a ser a través de esa dinámica como acabamos de describir, valorando sus intervenciones en este taller a través del chat en vivo y de las preguntas, sugerencias, aportes y cuestiones que ustedes quieran sustentar en este sentido. ¿Cuándo evaluar? Como ya dijimos, en el desarrollo y al final de esta transmisión en vivo de este taller, a través de su participación en el chat en vivo. ¿Y dónde evaluar? Pues precisamente a través de este chat, que es la herramienta que vamos a tener. Recuerden que eso queda grabado y se puede imprimir. Entonces, tenemos claro ya lo que se va a entender como participación y las preguntas básicas que hay que darle respuesta cuando se va a utilizar la observación como una técnica para evaluar aprendizajes. Vamos ahora con los códigos de la observación, es decir, vamos a establecer a qué niveles vamos a evaluar esta intervención. Tenemos un primer nivel, nivel 1, lo he llamado escasa participación. ¿Y qué va a ser la escasa participación? Bueno, cuando ustedes de manera muy esporádica den evidencia de lo que queda registrado en el chat, de que están participando, que son estudiantes que al principio saludan, por ahí hacen alguna pregunta y luego no dan señales de existencia más en ese chat. Un estudiante que participe de esta manera va a tener una escasa participación y va a quedar ubicado en ese nivel. En un nivel 2 lo he llamado una participación moderada. ¿Cuándo participa moderadamente un estudiante? Bueno, cuando regularmente se evidencia en el chat de que está participando, suelen, como dice acá la lectura, la definición, por lo general hacen algunas preguntas y llegan a exponer su punto de vista. Entonces, a eso lo vamos a ver en nivel 2. Y como nivel 3, una óptima participación. Y está referido a aquellos estudiantes que siempre están presentes activamente en el chat, formulan preguntas interrogantes, exponen sus puntos de vista y dejan plasmadas por escrito sus aportes sobre la temática que estamos tratando. Yo pudiera agregar más niveles, o sea, subdividirlo, pero por el ejemplo que vamos a utilizar y por la dinámica que hemos hecho y porque se trata de un curso intensivo, pues lo podemos hacer de esta manera. Entonces ya tenemos la definición de lo que va a ser la participación, las preguntas a que damos respuesta, ya tenemos los códigos que vamos a establecer para esa evaluación. Veremos ahora la medida que se va a hacer de esa observación. La ocurrencia la vamos a medir informando, es decir, eso va a dar cuenta de que si ustedes están en el chat o no están en el chat, se da su participación o no se da, simplemente están o no están. La frecuencia, que está referida a las veces o el número de veces que ustedes participan en el chat, básicamente haciendo una pregunta o exponiendo su punto de vista o realizando un aporte a la temática que estamos tratando. La latencia mide el tiempo que transcurre entre alguna pregunta que se pueda formular y el tiempo que usted responde a esa interrogante. La duración, que puede ser lo que usted dure, en este caso podríamos mirar lo que usted dure interviniendo o digamos los periodos, los lapsos en que está participando activamente en el chat. Y la intensidad, que sí ya es determinando la profundidad, la solidez, si sustentan sus intervenciones en este chat en vivo. Pero todo esto no lo vamos a evaluar. Yo considero que evaluaremos estos tres. La ocurrencia, si está o no está. La frecuencia, pues si voy a evaluar la frecuencia, de por sí voy a evaluar la ocurrencia. Pero decidí, ustedes me dirán en el chat si están de acuerdo o no, que medimos la intensidad. No vamos a medir la latencia
porque amerita, tendría que tener alguna especie de indicador, un cronómetro, pasaría mucho tiempo en el chat para medir el tiempo en que usted responde a alguna interrogante, alguna inquietud que se presente, para debatirla, para discernirla. Tampoco vamos a medir la duración, porque si se trata de alguna participación en vivo, presencial o a través de un video, pues podría ser. Entonces, vamos a evaluar la intensidad y por ende la ocurrencia y la frecuencia. Bien, continuamos porque hubo un problema, se cayó la presentación. No sé hasta dónde lograron verme, entonces voy a hacer un recuento rápido. Tenemos el continuo, que es la actividad que vamos a evaluar, precisamente es la participación en este taller, cuyo título es Instrumentos para evaluar aprendizajes. Los niveles en que vamos a evaluar es en una participación escasa, moderada y óptima. Las medidas que vamos a utilizar es la ocurrencia, si participa o no, la frecuencia, las veces que participa y con qué intensidad lo hace. Entonces, vamos a utilizar para ello estos instrumentos de medición, una lista de control para la ocurrencia y la frecuencia y una escala de valoración para la intensidad. Vemos acá entonces, le puse el ejemplo, una construcción que hice yo para este taller específicamente. Participa sí o no y las veces que participa. Pregunta sí o no y si lo hace con qué intensidad. ¿Cómo conozco la intensidad? Bueno, si es escasa, si es moderada o si es óptima. Coloca su punto de vista o participa dando un punto de vista, sí o no, y si lo hace en forma escasa, moderada u óptima, y si realiza aportes sí o no, igualmente con esta escala de intensidad. Solo me queda, para que la escala quede más ajustada, decir qué puntuación va a tener las veces de participación, qué puntuación va a tener, pero acá se los muestro. Vamos a hacer esta escala. Por ejemplo, la ocurrencia va a tener 2 puntos, la frecuencia va a tener 8 puntos y la intensidad va a tener 10 puntos. Puedo todavía desglosar más esto, pero debo discutirlo con ustedes. Por ejemplo, si vamos a hacer 2 puntos absolutos si participan todas o no, o vamos a dar un recorrido entre si cuántas veces participó, desde 0 hasta 2. La veces que participa tenemos que establecer un criterio. Yo lo pude haber hecho, pero para no hacerlo, por eso que quiero verme con ustedes, aunque sea un momentico, de cualquier manera, para establecer los rangos de 0 a 2 participaciones, tantos puntos, de 2 a 4, de 2 a 6, es decir, que lleguemos a un consenso, negociemos esto, cómo va a ser. Igual para la intensidad, para, sí, para la escala de valoración. Es decir, si usted pregunta y con qué intensidad, es decir, cuántas preguntas o la forma de las preguntas, si coloca su punto de vista, tenemos que establecer cuánto va a ser el 1, el 2 y el 3 para cada uno de ellos, pero eso lo haremos en forma presencial o a través de algún diálogo que hagamos conversando por Skype. Eso es lo que le falta para que esta escala quede bien ajustada y en definitiva, fíjese, tengo esos 3 medidas con esos 3 niveles, no tienen que ser 3 y 3, eso de cada profesor que vaya a evaluar, eso varía. Yo puedo tener 2 niveles y 5 medidas, puedo tener 4 medidas y 10 niveles, eso es indiferente. Lo que me interesa es que entiendan entonces que ahora esto sí es el continuo, todo esto que está encerrado en esta flecha grande, ese es el continuo para evaluar su participación en el taller. Estoy seguro de que ustedes nunca han conocido de antemano, de esta manera, cuando su profesor le dice, lo evalué con una lista de control, lo evalué con una escala de valoración, incluso ni siquiera con escalas de valoración han sido medidos. A ustedes los han medido y creo que muchas veces con escalas de Likert, es decir, escalas de actitudes. Les han medido la actitud cuando el instrumento mide actitud, pero realmente el profesor lo que quiere medir es conocimientos. Cuando yo les decía al principio del taller de que lo que se pretende en las ciencias sociales es llevar un continuo para poder establecer las escalas de medición, como cuando ocurre con una cinta métrica. Recuerden que la cinta métrica es un instrumento mecánico, es una escala universal válida en cualquier lugar de la Tierra, de cualquier tipo de habla, de cualquier tipo de persona,
pero cuando son constructos en las ciencias sociales, eso no ocurre, empezando porque la gente combina posicionamientos y porque no entiende que un constructo, por ejemplo, en la forma de participar en un taller, no hay un instrumento que de manera universal en la Tierra, en nuestro entorno, sirva para ello. Entonces, cada uno va elaborando sus constructos y como no se investiga en función de lo que hacen nuestros colegas, cada quien hace lo que le parezca. Si hay un interrogante para ir respondiéndola, si no proseguimos, no hay interrogantes. Bien, entonces fíjese los instrumentos. Hemos hablado de continuo. Cuando usted va a evaluar a través de una observación, pues observa el fenómeno a sus estudiantes, a alguna actividad en particular, algún hecho en particular. Y eso tiene que registrarlo. Erradamente, y a veces uno le da mucha tristeza incluso, cuando asiste a algunos programas, talleres, algunas clases, y quien dirige esa actividad habla de la lista de cotejo como de la observación. La observación como si es la actividad. El instrumento lo que permite a mí es registrar las informaciones, es decir, registrar los hechos, registrar las cuantías, registrar mis valoraciones para poder llevar a cabo esa evaluación. En otras palabras, me permite tener los datos para poder efectuar el proceso de medición. Entonces, en función de esto, yo les coloco estas básicamente, hay muchas más, me parece que las más acordes para este tipo de estrategia son las escalas de valoración, las listas de control, las listas de cotejo, los registros de incidencias, registros en general, y hay muchos otros. Si usted se mete en internet, consigue, pero por cantidades y modos increíbles. Aquí coloco algún ejemplo. Esta puede ser una escala de valoración, la tomé de una imagen de internet. Estos códigos se los asigna la misma persona, pero lo que les dije hace rato, el docente construye esta escala, pero no construye el continuo. Y el estudiante, cuando mucho, si el profesor tiene alguna forma de dirigir sus actividades, se la da a conocer a los estudiantes, pero por lo general usted lo desconoce. Lo conoce después que ha sido disque evaluado. Entonces, una escala de valoración, pues son unas tablas con varias entradas de columnas y filas. Aquí están lo que se está evaluando, demuestra interés en identificar las necesidades básicas de su aprendizaje. Entonces, establece una escala del 1 al 5. Estos códigos los entenderá quien los hizo. Será máxima actitud, poca actitud. Bueno, y aclaro nuevamente, esto es una escala de medida. No sé si tendrá el continuo y todo el proceso anterior que yo les dije. Y cuando yo les decía que había discontinuidad en las plusvalías, es porque cada numeral de esto es una plusvalía. Y yo puedo ubicar dentro de esas valoraciones, pero no sé dónde termina el 1 y dónde empieza el 2, como si puedo hacerlo en una cinta métrica. No sé dónde termina el 2 y dónde empieza el 3. Es decir, hay discontinuidad entre esas valías. Creo que ahora sí les queda más clara una de las primeras preguntas que me hicieron en este taller. Otro instrumento que se usa es la lista de control, como el que van a ser utilizados ustedes. Muchos preguntan, ¿pero en qué se diferencia una lista de control de una escala, de una lista de cotejo? Pues que la lista de cotejo simplemente me permite a mí medir absolutos, es decir, ausencia total o presencia total, sí o no. Entonces, cuando yo le agrego otras cositas, por ejemplo, aquí dice sí, no, pero tiene en parte, tiene una parcialidad entre el sí y el no. A eso es lo que se le llama listas de control. Hay un indicador acá, lo que yo quiero valorar, y hay una columna con la escala de medida. Esto es una lista de control. Otro instrumento son las listas de cotejo, aquí lo pueden ver, también lo tomé de internet. Fíjense que la diferencia es que las columnas para medir son sí o no, sí o no. Y a esto me refiero, mire, yo he leído, he visto tesis, he sido jurado, he sido tutor, y hay gente, incluso lo que me da como cosa es ver tesis doctorales que supuestamente generan un conocimiento a un alto nivel, y la información que miden es sí o no, sí o no, sí o no. O sea, eso no es un instrumento para una tesis doctoral. Para evaluar los aprendizajes es muy limitado. Yo no puedo decir que le voy a medir su asistencia con una lista de cotejo. Porque imagínese, si usted faltó una vez, entonces ya no asistió.
porque eso es absoluto, no hay parcialidad. Y para tener usted la puntuación general, tiene que ver todos sí o todos no. No da cabida a valores intermedios. Otro instrumento, registro de incidencias. Otro lo llaman anecdotario, registro de anécdotas. Bueno, aquí ya usted es un poco más abierto, pero el grave problema que puede haber para evaluar aprendizaje con este tipo de instrumento es que como usted va a escribir discurso, tiene que codificar ese discurso, porque recuerde que estamos tratando hasta ahora, son instrumentos para evaluar cuantitativamente. Entonces, ese cuidado hay que tenerlo. Y en general, pues, mire, aquí yo le coloco tres nada más. No tienen que ser cuestiones físicas, no necesariamente son físicas. Ya con la tecnología yo puedo tener mis registros en digital, con cualquier programita, cualquier software. Entonces, si usted se mete en internet, va a encontrar infinidad, pero infinidad de formas de construcción de tablas. Queda de parte de ustedes que si están interesados, pues buscar y diseñar sus propios instrumentos para recabar la información. Bueno, quedan invitados para la sección de este martes. Lo vamos a hacer una hora más temprano, a las 8 p.m. por este mismo medio. Quitaremos la presentación y me esperaré para ver si hay preguntas, si hay aportes o si hay alguna forma de participación. En un instante, entonces vamos a quitar la presentación y seguiremos en contacto. Eh, Hay una interrogante, Sol, dice, y sin embargo, profesor, a veces después de ser evaluados, ni se conoce cómo se nos fue de verdad evaluado. Exactamente, Sol. Ese es el problema. El docente imparte un conocimiento, si es que lo imparte, a veces manda a indagar, a veces discute con los estudiantes, y básicamente lo que aplica es una prueba que no tiene ningún sustento, no elabora el continuo. El estudiante, si yo voy a ser evaluado bajo cualquier circunstancia, yo debo conocer qué me van a evaluar y con qué instrumento me van a evaluar. Por eso es que la evaluación docente no tiene mucha credibilidad y no se practica en nuestro sistema escolar venezolano, porque pretenden las llamadas supervisiones llegar al profesor de una manera que no conoce. Cuando muchos le dicen esta semana lo vamos a visitar, pero lo correcto es que le digan, usted va a ser valorado con este instrumento, con estas condiciones, para que cada quien sepa a qué atenerse. Por acá Daniel pregunta, profesor, desde mi punto de vista las listas de cotejo son instrumentos útiles, pero solo deben formar parte de una evaluación, por ejemplo, para valorar actitudes. Eso no, Daniel, ni siquiera para actitudes. Una lista de cotejo le permite a ustedes determinar si hay existencia de algo de manera absoluta o nula, es decir, los dos extremos. Si está presente, no está presente. Vino, no vino. Participó, no participó. Pero para medir actitudes están las escalas. La que más se usa es la escala de Likert, porque es la actitud mía tiene que ver con lo que yo conozco del objeto que me están midiendo, lo que yo siento por ese objeto y cómo me comporto con ese objeto. Entonces yo no puedo decir que tiene actitud o no tiene actitud. La actitud tiene tres componentes, que tiene que ser a través de una escala en si yo estoy de acuerdo con algo o no estoy de acuerdo y diferentes grados de acuerdo y desacuerdo. Entonces, eso sí, la lista de cotejo solamente me sirve a mí, por ejemplo, para una evaluación formativa, lo podría hacer para una evaluación diagnóstica. Los estudiantes vieron tal contenido, sí o no, ¿eh? O para formar, incluso para la parte formativa. El contenido fue procesado por el estudiante, sí o no. Ahora, si quiero saber cosas intermedias, utilizaría una escala de valoración. A eso me refiero, Daniel. Daniel dice otra vez, he leído algunas tesis, especialmente en la UNED, donde utilizan mucho listas de cotejo para evaluar una situación o hacer un diagnóstico. ¿Cómo es la diferencia de listas de evaluación? No, listas de evaluación no, listas de control. Una lista de cotejo tiene solo dos alternativas, sí o no. Y a eso me refiero, y no solamente en la universidad que usted hace referencia. Yo he leído tesis de otras universidades, de otros países, de otras universidades en el país, y lamentablemente dice que van a generar un modelo pedagógico para no sé qué cuestión, y solamente preguntan sí o no, sí o no, sí o no. O sea, no tienen otra información. Entonces yo no puedo trabajar de esa manera, ni puedo generar un conocimiento
que realmente me lleve a mí a conocer lo que estoy evaluando, estoy investigando como tal. Eh, Daniel dice, disculpe, la lista de cotejo en evaluación. La lista de cotejo en evaluación me sirven para saber la ausencia o presencia de algo que voy a valorar. Por eso yo les coloqué la lista de cotejo en el caso del taller, y eso es discriminante. Por ejemplo, ¿participó o no participó? Si usted no participó, pues ya tiene que no participó y por consiguiente no puedo seguir valorándole otras cosas. Pero no me permite determinar el grado de participación. En cambio, con la escala de valoración sí me permite establecer rangos de participación. A eso se refiere Daniel. Gracias. Que termine de pasar un feliz domingo.